Culto Dominical Matutino con el pastor Juan Kim, director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas, Chile. El día de hoy vamos a buscar la palabra de Dios, Gálatas capítulo 2. El versículo 1 voy a leer. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad, el Evangelio, permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen, algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos: y tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores en entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino
por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hasta el versículo 16 he leído. Hoy en día estoy muy agradecido al Señor porque por causa de pandemia, aunque nosotros no tenemos culto en presencia, pero nosotros estamos compartiendo la palabra de Dios a través de plataforma de Zoom y también de Internet. Además, Dios hizo unión entre los muchos pastores, no solamente de Chile, sino también de Argentina. Y el pastor Leo constantemente está participando en el estudio bíblico pastoral. También de Bolivia, pastora Marta. Y de Brasil, también Marcelo. También de Ecuador, pastor Juan Harim. Y también muchos pastores de Chile, como pastor Mario Verdugo, Esteban Leal, y también pastor Neftali Melier y Jim Verdugo, y etcétera. Es decir que durante casi 3 meses están uniéndose conmigo y nosotros hemos aprendido el libro de Romanos y también estamos iniciando el libro de Gálatas hasta capítulo 3. Así nosotros hemos aprendido. Es decir que cuando nosotros tenemos la dificultad, situación muy difícil se ve, pero cada momento Dios está trabajando. Hace una semana atrás por ahí, pastor Mincholim, quien está siendo como presidente de nuestra misión, nos avisó que el día 28 de septiembre, pastor Uxuba va a hacer una conferencia internacional para los pastores de Centroamérica, Sudamérica. Ustedes tienen que convocar hasta 6,000 personas, porque de Corea del Sur va a preparar 6 líneas de Zoom, cada línea de Zoom y cabe 1,000 personas. Por eso voy a abrir 6 líneas, en total 6,000. Escuchando esta noticia, ¿no? Nosotros estábamos sorprendidos y también cargados poco, pero todos los pastores de 20 países, desde Centroamérica hasta Sudamérica, uniéndonos y hemos convocado. De Chile solamente alcanzó como 111 personas, pero anoche yo he visto de la lista más de 6,000 personas han inscritos. Por eso ya mañana en la noche, a las 8 de la noche, como la hora chilena, vamos a unir en Zoom para poder escuchar la palabra de Dios a través de pastor Oxupa. Imagínense, ¿no? Si no hubiera tenido pandemia, entonces no iba a surgir como estas cosas, como este milagro. Pero cada momento nosotros podemos ver que Dios está derramando mucha bendición en nuestra vida, en nuestra iglesia, Misión Buenas Nuevas.
No solamente para nosotros, sino también todos los que están contactando con nosotros, también ellos están recibiendo mucha bendición. Por ejemplo, en este año 2020 estableció Good News Theology School de Estados Unidos. Por causa de eso, yo he convocado a los hermanos y también a los pastores que están estudiando conmigo, y muchos pastores de Chile han inscrito. Por eso solamente de Chile incluye todos los hermanos junto con los pastores, son 21 inscritos. Están aprendiendo la palabra de Dios. Yo también con mi esposa estamos estudiando la palabra de Dios. Porque este colegio es muy importante a nuestra vida, ¿no? Porque dice que va a dar certificación, porque está teniendo gran poder para entregar certificación reconocida del gobierno. Por eso nosotros podemos tener mucha esperanza, porque hoy en día entre muchos pastores todavía no han terminado de graduación de teología. A través de este colegio, durante 2 años, muchos pastores podrán recibir la palabra de Dios, recibir la bendición de Dios. Después de terminar el estudio del libro de Romanos, cuando yo empecé a explicar este libro Gálatas, al ver Gálatas está saliendo mucha cosa. Porque este libro de Gálatas, ¿con qué propósito estaba inscrito? Esta palabra fue escrito que lo que quería exhortar a los hermanos de la iglesia de Galacia. Porque cuando apóstol Pablo estaba predicando el evangelio, los hermanos de Galacia estaban aceptando, recibiendo la salvación. Pero pasando tiempo, estaba llegando algunos como hermanos falsos, así dice. El versículo 4 vamos a ver. Y estos, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, dice. ¿Quiénes falsos hermanos? Falsos hermanos, es decir, que no es hermanos. ¿Es cierto o no? Falso. Siempre acompaña el vocabulario falso, no es original. Como billete falso, entonces, ¿cómo se dice? Eso es copiado y falso nomás. Por eso no vale. ¿Es cierto? No vale. Y estas personas, ¿dónde estaban? Creo que estaban participando en la iglesia de Jerusalén. Porque leyendo el libro de Hechos, capítulo 15, estaba saliendo. De repente llegaron algunos hermanos de la iglesia de Jerusalén a la iglesia de Antioquía y luego dijeron que si no reciben circuncisión, no podrán ser salvos. Así estaban anunciando. Por eso los hermanos de Antioquía estaban confundidos. También estaban escuchando a apóstol Pablo y Bernabé, los que estaban pastoreando en la iglesia de Antioquía. Apóstol Pablo
¿Quién era él? Era Saulo. Era Saulo, que una persona que estaba siendo como fariseo. Desde niño estaba aprendiendo sobre la ley, mandamiento de Dios por medio de maestro Gamaliel. Es decir, que desde niño estaba aprendiendo claramente como judío. Exactamente tal persona estaba aprendiendo la ley, mandamiento de Dios. Siempre él pensaba que el ser humano tiene que obedecer ante Dios. El ser humano sí o sí tiene que cumplir mandamiento de Dios para poder tener la vida eterna. Porque en el Antiguo Testamento está escrito, especialmente Levítico, Éxodo, Deuteronomio, porque Dios había establecido un pacto por medio de Moisés. Si una persona puede cumplir mandamiento de Dios, Dios va a bendecir, también va a obtener la vida eterna. Pero no solamente había dicho acerca de la bendición, sino también si no va a cumplir mandamiento de Dios, ¿qué es lo que va a surgir? Va a recibir maldición. Por fin, todos los israelitas habían fracasado. En la época de el rey Sedequías de Israel, había llegado fracaso. Dios trajo el rey Nabucodonosor de Babilonia, destruyó el templo de Jerusalén, hizo cautiverio muchos israelitas a Babilonia, quedándose durante 70 años. En esa época, el profeta Jeremías estaba llorando. Por eso sale el libro de Lamentaciones. Significa que en el corazón del profeta Jeremías tanto quería salvar a los pueblos de Israel, tanto quería que regresaran a Dios los israelitas. Pero sus corazones se endurecieron, se apartaron de Dios, se derrumbaron el pacto de Dios, ya estaban convirtiendo como pecadores, desde el rey hasta última persona. Por causa de eso, Dios no pudo menos que derrumbar este país Israel. Así terminó maldición, porque no se quedó nada. Destruyó hasta el templo de Dios. ¿Quién iba a permitir para destruir el templo de Dios? Si Dios hubiera protegido, entonces nadie podía ingresar en el templo de Dios. Pero Dios ya se apartó del templo de Jerusalén, el templo que hizo a través de Salomón. Por eso el profeta Jeremías escribió por medio de la revelación de Dios, capítulo 31, desde el versículo 31 estaba escrito: un día Dios va a establecer el nuevo pacto. El nuevo pacto no será como igual que 10 mandamientos, sino que a través de Jesucristo iba a limpiar todos nuestros pecados, para que Dios nos da promesa, como dice: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Por eso el que escribió el libro de Hebreos estaba utilizando esta palabra. Hebreos capítulo 8 estaba repitiendo de esta palabra. Dios había prometido, dijo que iba a establecer nuevo pacto. Este nuevo pacto no es como el pacto antiguo. El pacto antiguo se llama la ley y mandamiento de Dios.
Aparentemente se ve muy fácil de cumplir 10 mandamientos, ¿no? Pero nadie podía cumplir exactamente 10 mandamientos de Dios. Hoy en día, muchas personas todavía no conocen sobre el tema de eso. Porque considerando que mandamiento de Dios, eso es como la voluntad de nuestro Dios. Así considera. Por eso nosotros tenemos que cumplir el mandamiento de Dios para recibir la salvación. Así está traduciendo, interpretando y confiando. Pero apóstol Pablo, mientras tanto que estaba haciendo como fariseo, él estaba pensando que fuera de este camino, fuera de esta verdad, donde yo estoy guardando mandamientos de Dios, no hay otra verdad. Pero un día él escuchó acerca de la vida de un hombre, se llamaba Jesús. Según ellos dicen que Jesucristo era Mesías, Cristo, Salvador. Él llevó nuestros pecados. Ya a través de la sangre de Él nosotros seremos salvos. Por eso en el corazón de apóstol Pablo estaba considerando que todos son sectas, los que están confiando en Jesucristo. Por eso él estaba de acuerdo para matar a todos los cristianos. Por eso un día muchas personas estaban haciendo persecución al diácono Esteban y cada uno estaban agarrando la piedra y a apedrearlo. Y en aquel entonces diácono Esteban estaba mirando al cielo y dijo que yo veo el Señor que se levantó. Siempre el Señor estaba sentado en la diestra de Dios, pero en aquel entonces, cuando estaba a punto de morir Esteban, Jesucristo se levantó para recibir el alma de diácono Esteban. En aquel entonces, al lado de diácono Esteban, estaba de acuerdo para matarlo. Ese hombre es Saulo. Luego él recibió gran poder por medio de los sacerdotes para capturar a los cristianos que estaban quedándose en la ciudad de Damasco. Pero llegando a la ciudad de Damasco, de repente iluminó y apareció nuestro Señor Jesucristo. De repente él se cayó, Saulo. Él dijo: Señor, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús Nazareno que me persigues tú. En aquel entonces estaba muy confundido, sorprendido, porque Saulo pensaba que durante muchos años todos los cristianos son mentirosos, sectas. Solamente él tenía la verdad en su corazón, porque Dios nos dio mandamiento de Dios para que cumpliéramos mandamiento de Dios. A través de la ley podremos obtener la vida eterna. Así pensaba y consideraba en su vida. Pero de repente llegó la voz: yo soy Jesús Nazareno, quien tú me persigues. Hasta ahora no estoy matando, no estoy persiguiendo a los cristianos, sino que directamente yo estaba pisoteando a nuestro Señor Jesucristo. Así estaba pensando. Entonces, comparando de su pensamiento sobre la verdad, totalmente diferente.
Hasta ahora yo estaba confiando en mi pensamiento, que tan corrupto, mi pensamiento no era verdad, y ese pensamiento me engañó. Así se arrepintió de su camino. Además, Dios utilizó a Ananías, discípulo de Jesucristo, Ananías, para que visitara a Saulo, que predicara el evangelio. Pues Ananías le presentó ante Saulo y explicó: el Salvador Jesucristo, quien quitó todos nuestros pecados, fue crucificado. Por su sangre nosotros recibiremos el perdón de los pecados. Y acepte Jesucristo como su Salvador y confíe y haga confesión que eres tu Salvador. En aquel entonces Saulo, aceptando la predicación de Ananías, y recibió la salvación. Desde aquel tiempo ya él tenía que aprender la palabra de Dios, porque para predicar el evangelio, para ser apóstol, ya debería saber algo de doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, ¿no? Sin saber nada de la palabra de Dios, entonces, ¿cómo puede predicar? ¿Cómo puede enseñar? Pero entre los discípulos de Jesucristo, entre ellos tenían una regla. Porque leyendo Hechos capítulo 1 estaba saliendo de la reunión de ellos. Decían que Pedro se levantó, dijo: ahora ya nosotros podemos investigar de la palabra de Dios entre salmos que había prometido. Una persona iba a perder su cargo. Se refiere a este hombre, Judas Iscariote. Alguna persona nueva podrá tener este cargo apostolado. Entonces nosotros ya podemos establecer una persona. Por eso estableció Matías en vez de Judas Iscariote. Por entre sí habían ya orado, echado suerte y estableció una persona para ser como apóstol. Por causa de eso ya perdió de aceptar apóstol Pablo como apóstol de Jesucristo. Desde aquel tiempo ya estaba teniendo una regla y pared contra apóstol Pablo. Además, cuando Bernabé llevó a apóstol Pablo a Jerusalén para presentar ante los discípulos de Jesucristo, creo que ellos no tendrían mucha alegría al ver apóstol Pablo. ¿Por qué? Ellos sabían muy bien la historia antigua de la vida de Saulo. ¿Quién era él? Cuando estaba muriéndose por medio de la gente que estaban apedreado, diácono Esteban, al lado de Esteban estaba este testigo para matarlo. Entonces, todos los discípulos ya estaban grabado un nombre maldito, se llamaba Saulo. Tenía miedo de él y también maldecía, y tal maldito que sea muerto así, ¿no? Alguno, no sé muy bien, no está escrito, pero yo imagino que tal maldito, ¿cómo puede matar a un justo? Pero de repente Bernabé ya presentó ante los discípulos de Jesucristo y Saulo dice que ya Jesucristo le salvó,
según Jesucristo dice que está preparando a este hombre como instrumento para evangelizar a los gentiles. Si ustedes fueran como discípulos de Jesucristo, ¿cómo podrían aceptar fácilmente? Podrían sentir que, así es, está bien. Pero, ya, por favor, regrese a su pueblo natal. Por eso se quedó en Tarso. Apóstol Pablo ya no fue utilizado de la iglesia, nada, solamente se quedó allá en Tarso. Pero en Gálatas está saliendo un secreto. Veamos, Gálatas capítulo 1, el versículo 11 y 12 así está diciendo: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Hoy en día, observando esta palabra, ¿no? A mí me gusta mucho ver este versículo. Apóstol Pablo no recibió enseñanza no de hombre ni de persona, ¿no? Sino de la revelación de Jesucristo. También a mí considero que toda la palabra que fue escrito por medio de apóstol Pablo es como la revelación de Jesucristo. Aunque yo no recibí la revelación de Jesucristo directamente, pero apóstol Pablo ya recibió la revelación de Jesucristo y luego escribió. Por eso cuando yo interpreto por medio de la ayuda del Espíritu Santo del Señor, cada palabra es como si fuera revelación de Jesucristo. Es maravilloso, ¿no? Siendo coreano, cuando yo presento el libro de Romanos, el libro de Gálatas, muchos pastores latinoamericanos, cuando estaban escuchando mi explicación, estaban sorprendidos. ¿Cómo él explica así? Es poco diferente. Cada día estaba testificando los pastores que estaban aprendiendo la palabra de Dios. Además, está teniendo interés de seguir, escuchar, aprender la palabra de Dios. Porque la revelación de Jesucristo es totalmente diferente que pensamiento de ser humano. Por esa razón, nosotros tenemos que entender esta palabra, ¿no? Apóstol Pablo, él se arrepintió. ¿De dónde? De la vida antigua. Él era un fariseo. Él era una persona que estaba persiguiendo la enseñanza sobre la ley, mandamiento de Dios, para ser perfecto por su obra. Desde niño estaba recibiendo circuncisión, aprendiendo la palabra de Dios. Ya solamente en su corazón tenía una estructura de enseñanza y aprendizaje, solamente mandamiento de Dios, la ley de Dios. Es suficiente. No hay otra palabra. Es decir que siempre él estaba enfocando para cumplir mandamiento de Dios. Pero un día se arrepintió exactamente de ese camino. El camino que él andaba con la ley. La gente para ser salvo, para ser justificado, no por la obra, sino de la gracia de Jesucristo.
así se arrepintió. Hoy en día mucha gente utiliza el vocabulario el arrepentimiento, pero no es como igual que el arrepentimiento que tuvo en el corazón de apóstol Pablo, sino que está considerando el idioma arrepentimiento como dice, después de cometer y puede llorar con la oración y luego dice que Señor, perdóneme mis pecados. Además, no cree que Dios había perdonado. Si ora al Señor, entonces tiene que llegar la certeza de lo que Dios había perdonado, pero no tiene seguridad, solamente llora nomás, llorando. Por eso, no solamente en Corea del Sur, ¿no? También observando a la iglesia de Centroamérica, Sudamérica, mucha iglesia llora. Cantando, llorando, emocionando. ¿Por qué? La gente le gusta sentir con la emoción, que se siente muy triste y piensa que el Espíritu Santo del Señor está trabajando fuertemente, por eso está llorando. Todos son religiosos. Porque el arrepentimiento, lo que estaba hablando Juan el Bautista, arrepentíos, arrepentíos. Está cerca el reino de Dios. ¿Así dice o no? Está cerca el reino de Dios. ¿Qué significa? Ya está llegando el reino de Dios. ¿Por quién? Por medio de Jesucristo. Arrepentíos. ¿De dónde? De la ley, de mandamiento, de su pensamiento. ¿Por qué? Si no dejar de mandamiento de Dios, la ley de Dios para ser salvo por su manera, no puede llegar a Jesucristo. No tiene que mezclar entre dos, totalmente diferente camino. Por esa razón, hoy en día, ¿no? Mucha gente está considerando que la ley de Moisés, eso es Antiguo Testamento, pero 10 mandamientos de Dios, ese es como la voluntad de Jesucristo. Así estaba considerando. Repito, como dice, la ley de Moisés, eso es como Antiguo Testamento. Así considera. Y luego 10 mandamientos, eso es la voluntad de Dios que Dios nos dio en este siglo. ¿Cuál es el problema? ¿Qué equivocación está teniendo? La ley de Dios, mandamiento de Dios, lo mismo, iguales. Porque Dios nos entregó 613 ley. Y luego, resumen de 613 es 10 mandamientos. También entre 10 mandamientos hay representante, 2. ¿Cuáles? Amarás a tu Dios con toda vida, con todo corazón, con todo esfuerzo. Y luego, segundo, ¿cómo dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Significa que una persona sí puede guardar la representante de los mandamientos de Dios, ya automáticamente va a cumplir 10 mandamientos. Si va a cumplir 10 mandamientos, esta persona está guardando, cumpliendo 613 leyes de Dios. Aparentemente se ve muy fácil. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Amarás a tu Dios con todo corazón, con toda alma, con toda vida, con todo esfuerzo. Amén. Yo te amo. Es todo suficiente ya. Mucha gente está considerando, yo te amo, con su
labio. Por eso, nuestro Dios en la época de Isaías, como dice, mi pueblo Israel me sirve solamente por su labio. Por su, en inglés, como dice, lip service. Lip service, ¿qué significa? Solamente, yo te amo. Oh, yo te quiero. Pero no le dan nada ni chocolate, nada. ¿De qué sirve? Cuando un niño que tenga hasta 5 años habla, papá, yo te amo. Qué bueno. Pero cuando tenga 20 años, 30 años, 40 años, solamente, yo te amo. Suficiente, no diga más, ya. ¿Por qué? Tiene que acompañar en el vocabulario amor, ¿cierto? Acompaña algo. ¿No es así? ¿No saben? Solamente utiliza labios. No sirve eso. Ya, Jesucristo dijo que Él nos amó. Y por fin, ¿cómo hizo? Entregó su vida completa. ¿Y nosotros qué es lo que hemos hecho para amar a Dios, a Jesucristo? Nada. Esa es la verdad. Nosotros no podemos hacer nada para Jesucristo. ¿Por qué? Jesucristo no recibe nada de nuestra cosa, nuestra obra. ¿Por qué? Por sí mismo tenía que cargar el pecado del mundo. Por sí mismo tenía que ser crucificado, derramando toda la sangre, habiendo obtenido eterna redención por su obra. Significa que entregó su vida completa a nosotros para que nosotros seamos limpiados de todos nuestros pecados, purificados, santificados. Para comparar de amor de Jesucristo y nuestra obra es incomparable. Pero mucha gente no está pensando, yo puedo amar, yo puedo cumplir el mandamiento de Dios. ¿Cómo puede cumplir el mandamiento de Dios? Porque Jesucristo dice que si uno tiene rabia, odio, enojo contra su hermano, es homicidio. Y también uno que tenga el deseo de adulterio, fornicación, ya en su corazón adulterio. Ya uno que tenga codicia en su corazón está derrumbando todo mandamiento. Ni una vez si tenga codicia de dinero, comida, persona, la casa, auto, bienes, ya está derrumbando todo completo de mandamiento de Dios. Pero en su mente dice que yo estoy cumpliendo. Por eso, Gálatas capítulo 2 así dice. El versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie, ya, repita conmigo, nadie, con gran voz, hermano, nadie será justificado. Esta letra, ¿cómo considera en sus corazones? Considerando como la palabra de Dios o la letra del ser humano. Nadie puede ser justificado delante de Dios. Esta palabra exactamente está escrito. Romanos capítulo 3, el versículo 20. ¿Por qué? El escritor del libro de Romanos y de Gálatas son iguales. ¿Quién es? Apóstol Pablo. Por eso, cuando él habla,
misma dirección sobre el Evangelio está hablando. Nadie. Cuando yo aprendí en español, nadie, es decir que ninguno, ninguna persona, nadie. Ya, en el salón, ¿quién está? Nadie está. Ay, ¿cuántas personas está? Nadie está. No, estoy preguntando, ¿cuántas personas está? Nadie está. No puedo comprender. Nadie. ¿Qué significa nadie? Nadie. Nadie, es que ninguno existe en el salón. En aquel entonces utiliza nadie. Ya, apóstol Pablo estaba recibiendo la revelación del Espíritu Santo del Señor para predicar el Evangelio. Nadie será justificado por las obras de la ley. Para cumplir el mandamiento de Dios, ¿se necesita obra o no? Sí, tiene que usar la obra. ¿Con qué propósito quiere guardar el mandamiento? Para ser justo, para ser salvo, para tener la vida eterna. Imagínense cuántos pastores están explicando, enseñando. Para entrar en el reino de Dios tenemos que guardar el mandamiento de Dios. Amén. Para entrar en el reino de Dios tiene que guardar el mandamiento de Dios. Nadie será justificado delante de Dios por su obra. Aunque está escrito claramente, la gente no puede ser justificado por las obras de la ley, pero esta palabra, escuchando en su oído, inmediatamente desaparece. ¡Pum! Y luego, amén, yo tengo que guardar mandamientos de Dios. Amén, amén, amén. ¿Por qué está repitiendo? Porque la gente le gusta de guardar mandamiento. ¿Por qué? Dos motivos, ¿no? Por causa de dos motivos. Uno, está estableciendo a sí mismo como si fuera buena persona. Ya, siendo buena persona, ¿va a tener buenas obras o no? Sí, siendo buena persona, siempre hace buenas cosas. Por eso considera como bueno. Así está pensando. Además, no sabe nada de la obra de Jesucristo, ignorando, menospreciando el sacrificio del cuerpo de Jesucristo. Por eso quiere establecer su obra ante presencia de Dios. Por eso en la iglesia de Galacia, llegando el Evangelio por la gracia de Dios, apóstol Pablo estaba explicando que ser humano para recibir la salvación sí o sí tiene que aceptar la sangre de Jesucristo que limpió todos nuestros pecados. Por la gracia de Dios, por la gracia de Jesucristo seremos salvos. Así aceptaron, recibieron la salvación. Pero ¿quién llegaron a la iglesia de Galacia? Falsos hermanos. No es hermano, es decir, que no es salvo. Aparentemente sabe el evangelio, pero no es correcto. En aquel entonces utiliza falso. Falso hermano. Falsos hermanos. No es uno, muchos. Falsos hermanos. Espiando, dice, espiando. ¿Quién espía? Espía. ¿Es cierto o no? Siendo espía, entrando, observando. ¿Quién no tiene fe? Esta persona, mire, me parece que falta de fe. Ya mire, ¿usted cómo aprendió? Sí, yo aprendí el evangelio una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Por eso yo creí que Jesucristo me justificó y santificó y perfeccionó. Por eso soy justo, santo, perfecto. Amén.
Me parece que usted está equivocado. ¿Por qué? Mire, tiene que recibir circuncisión, tiene que guardar mandamiento de Dios. Ellos querían enseñar sobre judaísmo, querían judaizar a los gentiles que sean como igual que los judíos. Si no puede ser como judíos, no será salvo. Así estaba enseñando. Entonces, ¿quién está mandando tales personas? ¿Quién está utilizando tales personas que está obligando sobre el mandamiento de Dios para que cumplan eso? Se llama Satanás. Pues el Espíritu Santo del Señor está hablando como misma dirección, como igual que apóstol Pablo. Apóstol Pablo nunca había dicho, después de ser salvo, debería cumplir el mandamiento de Dios para ser salvo. Ya recibió la salvación. Otra vez, ¿cómo puede recibir la salvación? Pero el ser humano, cuando no tenga fe, será confundido. Sí, amén, me parece que tengo que hacer algo bueno para ser salvo. Aunque yo entendí que Jesucristo me libró, Jesucristo me perdonó todo, pero me parece que me falta algo. ¿Qué falta algo? Eso es su pensamiento. Una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Esa es la palabra de Dios. Por un solo sacrificio hizo perfecto a los santificados una vez para siempre. Hebreos capítulo 10, el versículo 14. Imagínense, uno que está recibiendo la salvación por la gracia de Dios, uno que está conociendo el evangelio bíblico, ese es bendito. Aunque mucha gente no le reconoce, aunque mucha gente está menospreciando el evangelio, aunque mucha gente está ignorando de lo que estamos enseñando el evangelio, pero para Dios es precioso. Por eso yo considero como siervo de Dios, solamente yo quiero predicar esta verdad, esta fe, el evangelio. Sí o sí tiene que revelarse en el evangelio la justicia de Dios, para que la gente que reciba la salvación, que sea justificado por la sangre de Jesucristo, porque está escrito, mas el justo vivirá por la fe. ¿Quién puede vivir por la fe? Justo. Pero los que están procurando cumplir el mandamiento de Dios, en sus mentes, en sus corazones, no existe justo. Por eso, como dice, somos pecadores. Desde pastor hasta niño, cada domingo al empezar a orar, Señor, perdónenos, soy pecador, somos pecadores. ¿Sabe qué? Cuando yo estaba congregando en la iglesia de Corea del Sur, durante 10 años, estaba escuchando. Iniciando culto, pastor últimamente decía, ahora estoy orando, tan sucio soy, pero estoy orando por nombre de Jesucristo. Tan sucio, tan pecador, pero por nombre de Jesucristo estoy orando al Señor. Así dice. Entonces, no solamente pastor, anciano también, al presidente, yo soy pecador. Durante una semana ensuciado todo completo. Por favor, perdóneme. Mire, cuando uno que aprende así, 1 año, 2 años, 10 años, ellos también van a orar así, misma forma. Tan sucio, tan pecador. Tan sucio, tan pecador. ¿Hasta cuándo? Hasta morir tan sucio, tan pecador. Y luego al morirse con el pecado, ¿a dónde va?
al infierno. Por eso el Evangelio es muy precioso para rescatar la gente, para salvar la gente, para dar la vida eterna. Por eso Romanos capítulo 8, el versículo 1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¿Cuándo puede estar en Cristo Jesús? Cuando nosotros fuimos bautizados juntamente con Jesucristo. Juntamente con Jesucristo crucificamos. Juntamente con Jesucristo sepultamos. Juntamente con Jesucristo resucitamos. Juntamente con Jesucristo arrebatamos. Juntamente con Jesucristo estamos sentados en la diestra de Dios. Nuestra vida está escondido en Cristo Jesús. Así está explicando en el libro de Colosenses. Aunque nosotros no podemos saber muy bien, aunque no podemos sentir como con nuestra sensibilidad, pero eso es la palabra de Dios. Dios nos hizo unir juntamente con Jesucristo. Por eso somos unos. Jesucristo y yo es uno. Como igual que apóstol Pablo, como estaba testificando. El versículo 20. Así dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Significa que ya todos los que creen en Jesucristo tienen que confesar en esta palabra: yo fui crucificado juntamente con Cristo. Desde aquel tiempo ya está uno, Jesucristo y yo. Jesucristo y nosotros ya somos uno. No va a separar, no va a abandonar Jesucristo a mí. Jesucristo va a vivir conmigo para siempre. Eso es la enseñanza de Dios. El de hoy hasta acá. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día nosotros podemos investigar el secreto de la palabra de Dios. Hoy en día mucha gente está sujetando la obra y la ley, el mandamiento de Dios. Piensan que todavía existiera el pacto antiguo, pero Jesucristo estableció el pacto nuevo para cancelar el pecado de nosotros. Además, Hebreos capítulo 9, el versículo 12 dice que no de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino de la propia sangre entró en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Por causa de la muerte de Jesucristo, una sola vez para siempre había terminado condenación, cancelado el precio de pecado de todos nosotros. Por eso nosotros podemos confesar que Jesucristo es Salvador, quien nos amó, quien nos justificó, santificó y perfeccionó. Por eso nosotros podemos alabar a su nombre hasta fin del mundo. Espero que utilice en nuestra vida para que también nosotros podamos predicar el Evangelio, Señor. Mañana en la noche, a las 8, la hora chilena, nosotros encontraremos Pastor Oxpa. Espero que nos bendiga, también bendiga a todos los que están preparando para participar. Más de 6,000 personas entre Centroamérica y Sudamérica. Gracias a todos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.